Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes 15 de septiembre de este 2023. Qué gusto poder saludarte. Alejandro Rosas, amigo historiador, ¿cómo estás? Querido Manuel, qué gusto, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, antes de que le entremos al asunto siempre interesante de cómo se leen pues los símbolos, ¿no? Los símbolos, la representación, la figura, que sí, la campana de Dolores, que sí, etcétera. No sé si tuviste oportunidad de escuchar temprano esta encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica que habla, pues obviamente sobre lo muy mexicanos que nos sentimos. Creo que simplemente refrendan lo que las encuestas año con año van manifestándose, ¿no? Sí nos gusta mucho ser mexicanos, sí nos raya ser mexicanos, nos gusta mucho la bandera, nos gusta mucho las celebraciones de las fiestas patrias, para enmarcarlo en esta época. Después viene el tema de los días de muertos, etcétera, donde le echamos muchísimas ganas y también nos gusta. Pero el asunto de los ídolos de toda la historia. No sé si alcanzaste a escuchar cómo opinaron los mexicanos, quiénes son sus ídolos en la historia. ¿Lo pudiste oír o te lo platico? No, a ver, cuéntame porque me interesa mucho. Ahí te va. Bueno, de acuerdo con la historia, o en la historia, el principal héroe que los mexicanos reconocen es Miguel Hidalgo. No llama la atención, 35%. Benito Juárez, 23%. Y de ahí para abajo, pues ya el que tú quieras. Se le ocurre al equipo de Gabinete de Comunicación Estratégica preguntar si en la vida real, hoy, como dijera Fox, hay un héroe o persona por la cual se sienta orgulloso. En este nivel, o sea, en este nivel de importancia. Ajá. Y Andrés Manuel López Obrador alcanza un 28.2%. ¿Cómo ves, historiador Alejandro Rosas? Híjole, pues muy interesante porque al final creo que eso demuestra claramente lo que él ha sido, ¿no? Ha sabido vender un discurso muy efectivo acerca de la cuestión de los pobres, primero los pobres, de la idea de que es un gobierno del pueblo, por el pueblo, involucra al pueblo. Yo creo que, es decir, no me sorprende porque ha sido una presencia que ha estado en México prácticamente desde el 2000 hasta la fecha, y digo del 2000 porque ganó la jefatura de gobierno, pero siempre ha estado en el debate. Y yo creo que realmente no tiene ningún rival en ese sentido que le pudiera hacer siquiera sombra. Han pasado candidatos, ha habido competencia electoral, pero nadie ha tenido ese arraigo y esa permanencia durante tantos años. Entonces, realmente no me sorprende. Yo creo que con el tiempo ya cada quien volverá a tener su papel o su posición en el ranking de reconocidos, pero me parece que es muy normal. O sea, no es así de, órale, qué increíble, no. ¿Lo ves? Que es más o menos lo que nos decía Federico Berrueto, el director de Gabinete de Comunicación Estratégica. Tiene más que ver con la coyuntura de realidad, de actualidad, pues, y ya iremos viendo al paso de los años cómo se va acomodando precisamente en la historia, ¿no? En los muchos años, Alejandro, ¿no? Absolutamente. La historia lo coloca a los personajes en su justa dimensión. ¿Por qué gana Hidalgo y Juárez? Porque están en el discurso, porque están en las escuelas, porque están en los honores a la bandera, porque están en el discurso político, porque están las efemérides, porque está la Noche del Grito, que es tan importante en todo el país, o Juárez el 21 de marzo, su natalicio, que además junto con la primavera se convierte en una fecha también patriótica. Entonces, siempre creo que todos crecimos con Juárez e Hidalgo, y ahorita por la coyuntura y por la permanencia en el tiempo, creo que López Obrador es lo normal. Oye, segundo personaje de esta idea, ¿no? Segundo personaje vivo que en la actualidad le hace al mexicano sentirse orgulloso. Xóchitl Gálvez, abajo, pero es la que logra el 5.3%. ¿Cómo ves? Fíjate, ahí está nuevamente la coyuntura. Xóchitl Gálvez empezó a tener voz y renombre. Digo, ha tenido una trayectoria política para quienes sabemos más o menos y hemos seguido la historia, pero... Círculo rojo, digamos, ¿no? Sí, pero de 2 meses para acá es mencionado, está en redes sociales, está en la tele, está en las entrevistas, entonces tampoco me sorprende absolutamente nada que pudiera estar en ese... Aún con 5% creo que es bastante favorable, y dado lo que viene para ella, creo que es muy bueno. Manifestado de esa forma. Muy bien, Alejandro. ¿Qué onda? Sofía. Pues Alejandro, ayer, buen día, platicábamos con el senador Germán Martínez, y el senador pues repetía de alguna forma uno de los mitos más grandes del grito de independencia, que además el presidente López Obrador lo dice
todo el tiempo en Palacio Nacional, que es esto de que Porfirio Díaz cambió la fecha de celebración del grito de independencia para que coincidiera con su cumpleaños, y es una de las razones por las que queríamos hablar hoy contigo, para que pues, nos expliques si esto es cierto o no es cierto, cómo surge, y agregando el tema de Porfirio Díaz, que nos digas a quiénes invitaba Porfirio Díaz al grito de independencia. Es totalmente falsa y lo siguen repitiendo. Es increíble que se convirtió en una verdad histórica, así como nos gusta decirlo. Ajá. Lo de Porfirio Díaz cambiando la fecha para celebrar su cumpleaños es falso, está totalmente documentado. Mira, los festejos ya propiamente oficiales por el inicio de la independencia van a empezar en la década de los 20 de 1800, ya consumada la independencia desde luego, pero ya desde la década de 1830, es decir, Porfirio Díaz nace en 1830, él era un bebé cuando ya desde la década de 1830 la celebración de independencia comenzaba desde el 15 por la tarde y terminaba en la noche del 16 con los fuegos artificiales. ¿Qué ocurría el 15? No había grito, no había lo que conocemos como el grito. Había veladas literarias, se leía poesía patriótica, discursos, algunas tertulias y nada más. Y al día siguiente toda la verbena era el 16 de septiembre, pero en el caso de la Ciudad de México, en la Alameda Central. Ahí Porfirio Díaz tendría 3 años, 2 años, 1 año. Es decir, ya había una tradición de que se iniciara desde el 15. El problema es que Hidalgo se levanta a las 4 de la mañana del 16 de septiembre. O sea, nadie va a festejar a las 4 de la mañana del 16 y por eso tuvieron que hacerlo para fines patrióticos, cívicos, desde la noche del 15. Ahora, ¿qué es lo que se hace Porfirio Díaz? Bueno, y que va a cambiar realmente. Porfirio Díaz es el que instaura lo que conocemos como el grito. ¿Por qué? Porque en 1896 él manda traer la campana de Dolores, la que tocó Hidalgo, la manda traer de Dolores, Guanajuato, a la Ciudad de México, y ese año la colocan en el Palacio Nacional. Y esa es la primera vez que un presidente toca la campana de Dolores aquí en la Ciudad de México, en la Plaza Mayor. Igual, la noche del 15. No porque fuera su cumpleaños, sino porque la gente estaba acostumbrada desde hacía décadas atrás a celebrar desde la noche del 15. Entonces, ahí es cuando inicia propiamente lo que hoy vemos esta noche con el presidente, que sale al balcón, toca la campana, da una arenga, grita "Viva México" y se acabó. Entonces, falso, Porfirio Díaz no cambió nada. Lo que sí hizo fue cambiar el epicentro de la celebración de la Alameda Central al Palacio Nacional debido a lo de la campana. El hecho de haberse traído la campana creo que fue un gran acierto, pero no fue para tocarla el día de su cumpleaños, fue simplemente para hacer algo mucho más patriótico, lo que ya de por sí se celebraba. Así que nuestra ceremonia del grito es mucho más joven de lo que se cree, es desde 1896. Órale. Pues muy bien, pues qué gusto como siempre, Alejandro, aquí estoy apuntando, de 1896. Muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo, Alejandro Rosas. Abrazo y felices fiestas patrias. Felices fiestas patrias. Muchas gracias y gracias por sus comunicaciones, por sus llamadas.